Bienvenidos a Granada Entre Libros, una semana más, el programa que dedicamos a la literatura aquí en Andaluz Televisión. En esta ocasión traemos a un escritor argentino, aunque granadino de adopción, un autor traducido a más de 20 lenguas, con casi 30 libros a su espalda. Andrés Neumann, bienvenido. Muy buenas. Qué placer tenerte por aquí. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Bueno, estuviste presentando la semana pasada en la expositiva con la Asociación del Diente de Oro Vivir de Oído, tu último libro de poemas publicado por La Bella Varsovia, que ya se había publicado en México por la editorial Almadía. Enhorabuena por esta nueva criatura. Muchas gracias. Se dice que un músico toca de oído cuando lo hace más por instinto que por conocimiento. ¿Tú vives de oído? Creo que no queda más remedio, ¿no? La partitura de la vida debió de perderse en el inicio de los tiempos, y creo que la poesía tiene una agilidad para reaccionar ante el imprevisto cotidiano, estético, lingüístico, y por lo tanto debería ser el género de nuestra vida, una vida que se reescribe y que va buscando algún tipo de belleza, a veces un poco torcida. Me encantó la imagen, ¿no? Cuando vi que lo presentabas, y me encanta además el diseño de portada, tanto esta como la mexicana, me gustó también mucho. Tú eres hijo de músicos. Ese es el otro secreto del título. ¿Te ha influido a la hora de escribir? No solo me refiero al ritmo y a la musicalidad, sino también al lenguaje que utiliza, en este caso el tema de la palabra, la voz, el eco, el ruido, están muy presentes, ¿no? Es verdad, sí. Supongo que mi familia, que es tan auditiva más que verbal, ha terminado impregnando hasta mi imaginación. La verdad es que mi infancia era una especie de loquero donde cada uno hacía su música, y mi madre tocaba el violín, mi padre tocaba el oboe, mi hermano la guitarra, y yo trataba de escribir, y en realidad las palabras se veían como abrumadas por semejante concierto, y se ha convertido ahora en una obsesión, ¿no? La metáfora musical, una cierta idea rítmica del lenguaje, y a veces incluso la música se vuelve tema. Así que el oído tiene como distintos sentidos a lo largo del libro. Nunca mejor dicho lo de sentidos. Fíjate que hay mucha gente que se pone música para escribir, tú la llevabas ya en casa, ¿no? La tenías todo el rato. Sí, y de hecho, como la llevo de serie, fíjate que me cuesta escribir con música, porque me cuesta que la música sea de fondo. Es como que cada vez que suena algo se me impone en primer plano, de manera que puedo estar antes o después de la escritura celebrando con música, pero durante la escritura prefiero el silencio o una especie de ruido uniforme, ¿no? Que es lo más parecido al silencio. Bueno, son 35 poemas, el libro se divide en 3 partes: Ese viento obstinado, centrado más en la familia; Ruido de amor, centrado en el amor; y Perro sónico, que es más bien tu relación con la escritura. ¿Son los 3 pilares de tu vida? No lo había pensado en esos términos, pero es probable. Entre la memoria, el amor o el deseo y el lenguaje, la verdad es que poco más de mis pasiones y necesidades se queda fuera. Es verdad que tiene esa estructura tripartita, y es verdad también que esa estructura tripartita es la de muchas piezas musicales, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, este librito es una especie de pieza de cámara. El primer movimiento es meditativo y un poco melancólico. El segundo es más alegre y celebratorio, como suele ocurrir, no sé, con las sonatas y con el amor. Y un tercero más minimalista, más conceptual, que sí que reflexiona sobre el propio oficio de la palabra. Sí, me ha parecido muy curiosa la estructura, y la primera parte, no sé, por ejemplo, el poema del café de tu madre, en fin, hay momentos muy tiernos, ¿no? Ese poema tiene una historia bonita detrás, y es que mi madre era muy cafetera, murió joven y era muy adicta al café, adicción que he heredado, y siempre pensé lo mucho que le hubiese gustado llegar a conocer las máquinas de café expreso, que en el momento en que ella vivió no existían, ¿no? Como posibilidad doméstica. Y el poema cuenta cómo hasta el día de hoy cada café que me hago en una de esas máquinas me lo bebo en su nombre, y es como si la cafeína y mi madre circulasen por las venas. La espuma del café. Bueno, en El gas y el leñador hablas de cómo se olvidan las voces. ¿Los recuerdos de oído forman parte esencial de tu memoria? Eso también es curioso, ¿no? Porque el oído, por un lado, es nuestro órgano más sensible. Podemos cerrar los ojos,
no podemos cerrar los oídos. Y eso marca una enorme diferencia en nuestra relación con el ruido exterior, ¿no? Como si la poesía, de hecho, fuese una respuesta ante la realidad del ruido y la necesidad de convertirla o destilarla en otra cosa. Pero el oído a veces puede ser fuente también de soledad, curiosamente, porque otro de los poemas habla de eso que comentabas. Es extraño lo fácil que resulta olvidar las voces de nuestros seres queridos y que partieron. Es raro que podamos reproducir en nuestra cabeza el sonido de cualquier canción que nos guste. Todos tenemos una playlist en la mente y podemos realmente darle un play imaginario en nuestra cabeza. Sin embargo, no es tan fácil reproducir voces que a lo mejor escuchamos durante toda nuestra infancia. Y creo que ahí, en esa especie de desamparo del oído, también podemos ver que es un sentido particularmente humano, porque tiene sus fragilidades también y sus lagunas. Como el olfato, ¿no? Cuando recuerda la imagen de alguien que, no sé, por ejemplo, alguien que falleció, alguien familiar, y piensas en cómo olía, en la voz que tenía, cómo te hablaba. Sí, el tacto, muy por los sentidos. Es como la cualidad proustiana de los fantasmas, ¿no? Que no son solo una imagen, sino que son un aroma o un sonido que cuando se recuperan pueden producir una sensación de compañía mucho más intensa y emocionante que una foto. Y de eso habla el libro, entre otras muchas cosas. Bueno, es un libro que, según aparece en los agradecimientos, ha estado escribiendo entre 2013 y 2017. Sí. Varios años de trabajo para un poemario breve, con poemas breves. Así es. ¿Eres de la máxima de que menos es más, por lo menos en la poesía? No es que lo considere una obligación, no tengo muchos dogmas acerca de la poesía porque creo que leo y escribo poesía para lo contrario, para perderlos, ¿no? Vivimos en una especie de conjunto de reglas más o menos prefijadas, tenemos unos patrones de comportamiento y unas convicciones como aparentemente muy firmes, lo cual es peligroso, y la poesía lo que hace es darle la vuelta al calcetín, ¿no? Así que he leído, digamos, poemas que me han encantado de compañeros, compañeras, larguísimos, con otro ritmo, pero es verdad que yo tiendo, es una especie de naturaleza mía, a la brevedad, y este libro en particular operó por reducción. Casi todos los poemas eran como el doble de largos, y es como que probablemente porque el silencio es una parte esencial de la música y de nuestro oído, son poemas que buscaron el silencio en ese sentido, de decir lo mínimo, como si al decir menos el eco del poema o la sombra de ese cuerpo que falta fuese más alargado, y me produce una particular emoción cuando escucho los versos que faltan en un poema. Hay un poema que habla de algún modo de eso, habla de omitir lo sentido, y dice también romper cada pañuelo mejor que el anterior. Es decir, incluso a veces el dolor necesita un poco de contención para mantener una cierta, ¿cómo te diría?, dignidad. Hay una diferencia entre el dolor y la queja, igual que hay muchos poemas de amor en el libro, hay una diferencia entre la ternura y la cursilería, y a veces la diferencia está en ese verso que debiste haber quitado. O que quitaste. Exactamente. Bueno, hablando de eso, de reducir, me gusta mucho además la imagen del primer poema, Conversación en tres tiempos, ¿no? Que es del niño que fuiste, el joven, y el viejo que serás, que dice: al viejo que será le pediría que me recuerde así, arrugando papeles para tantear su cara, que por favor me cuente si va a venir despacio, ¿no? Buscando exactamente, hasta el último minuto, arrugando papeles y tachando. Sí, que el último día me coja corrigiendo. Bueno, hay una pregunta que le hice a Alejandro Pedregosa cuando vino aquí, porque además él ha trabajado varios géneros. Al cual le hemos llamado Alejandro por una Pepo, cuestión de protocolo. Sí. Lo hablé aquí con él, le dije... casi un delito llamarlo Alejandro, pero bueno, se entiende. Yo le pregunté precisamente, digo, ¿te gusta la gente, familia, amigos, te llaman Pepo? Digo, ¿esa cercanía te gusta también hacerla con tu literatura? Digo, pero una persona muy cercana. Sí, que lo intenta, en fin, claro. Es su forma, ¿no? de estar, de escribir y sobre todo de estar en el mundo. Bueno, hablaba con él y lo mismo te pregunto a ti. En tu caso, ¿has tenido acercamientos a la poesía, la novela, el cuento, el aforismo, el ensayo, los artículos periodísticos e incluso la traducción? Sí. Además, te has encargado de ediciones. ¿Eres un escritor a sueldo o lo tuyo es por vicio? Bueno, no lo veo incompatible, pero creo que primero está el vicio, ¿no? El principio fue el verbo y después el vicio, y el vicio del verbo.
y siempre me he considerado un curioso. Muchas veces cuando voy a un aeropuerto y pone profesión, siempre tengo la tentación de responder curioso, y no lo hago porque parecería una broma, a pesar de que sería la respuesta más honesta que podría dar, ¿no? Desconfío de los especialistas, ¿no? No, yo es que escribo sonetos, no, es que yo escribo novelas de misterio, ¿no? Y digo, ¿y todo el océano de lo demás qué? Y en la medida de mis posibilidades, siempre que he tenido una curiosidad he tratado de serle fiel y por lo tanto llegar al final de esa curiosidad, que puede llamarse libro de cuentos, traducción de poemas, novela o lo que sea que me produzca deseo. Y me imagino que según las etapas de tu vida te apetece trabajar un género u otro, ¿no? Así Hoy te es. sientas en el escritorio y dices, me apetece escribir un poema, me apetece Así escribir es. un poema. De hecho, si te fijas en esos muchos libros que has mencionado al principio, nunca han salido, que yo recuerde, puedo equivocarme, pero creo que no, 2 novelas seguidas o 2 libros de cuentos seguidos. Normalmente, cuando termino un libro, lo que deseo es resetearme, es que el lenguaje vuelva a replantearse y a encontrar su voz. Y eso lo consigo más fácil apartándome del camino por el que iba y buscando un libro y un formato totalmente diferentes. Eso me sirve para quemar el puente y seguir hacia adelante. Hacer el barbecho, ¿no? Para poder volver. Bueno, pues léenos un poema, por favor. Bueno, voy a leer con muchísimo gusto, Mariana, voy a leer el primero, ya que casi lo citaste, lo vamos a completar. Genial. Se titula Conversación en 3 tiempos. ¿Y a quién se lo leo? Al mundo. ¿Dónde está el mundo? Para allá. Para allá. Hola, mundo. Conversación en 3 tiempos. Al niño que yo fui, le diría en voz baja, esa rabia se puede dibujar, los muñecos que robes harán ruido, un hemisferio tuyo va a ser huérfano. Al joven que ya dejo, le diría, no creas que en el tiempo hay un mensaje, correr es impuntual, elijamos camisas de colores absurdos. Al viejo que seré, le pediría que me recuerde así, arrugando papeles para tantear su cara, que por favor me cuente si va a venir despacio. Qué bien escucharte. Yo la semana pasada no pude ir a la presentación, así que me ha encantado tenerte aquí ahora y escuchar uno de tus poemas. Solo falta la cerveza, Juan Trova, Trinidad Gan, y tendría que ser un poquito más tarde. Y tener que irnos luego, ¿no? De continuación. Eso. Bueno, me encanta además cómo trabajan los objetos cotidianos, ¿no? Como decíamos antes, la cafetera, la lupa, por ejemplo, en el poema maestro. Sí. O sea, cómo lo recuperan, ¿no? Y le das una importancia en el poema a un objeto como puede ser, es una lupa y los convierte en algo mágico, ¿no? Esencial en la memoria. Hay un curioso al que yo admiro mucho y que nació en esta ciudad, que es Justo Navarro, uno de los para mí grandes escritores del país, no sé hasta qué punto lo suficientemente reivindicado, y Justo tiene una idea que yo recuerdo a menudo, que es que escribir es enamoramiento de las cosas. Yo no sé si él se refería literalmente a las cosas del mundo físico, de los objetos, pero yo lo siento así. Cuando uno está trabajando estéticamente, en lo que sea, cada pequeña criatura o cada pequeño objeto que ocupa un espacio en nuestro entorno se vuelve una posibilidad de enamoramiento de la realidad. No sé si vemos mucho cuando no estamos delante de una ficción o de alguna forma de arte. A veces decimos, bueno, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de ver películas, pero en realidad esa otra supuesta realidad en la que estamos inmersos cuando no estamos haciendo ninguna de esas cosas es una realidad carente de atención o de intensidad. Yo a veces siento que leo, escribo o trato de estar en contacto con el arte para darme cuenta de que estoy vivo y de que cada pequeña cosa tiene una extremada importancia, ¿no? Y en ese sentido se podría decir que la poesía nos vuelve 2 veces vivos, ¿no? Sí. Y me emociona particularmente el poder poetizar lo inmediato y de algún modo sentir que lo recupero. Las cosas están demasiado cerca y a veces se invisibilizan por culpa de eso, ¿no? Y ese ejercicio de distancia y de
cercanía emocionada que tiene un poema, me parece como la escala justa para relacionarse con las cosas, o una especie de lupa, como la del maestro que decías, que se trata de José Viñals, un gran poeta hispano-argentino que vivió en Andalucía mucho tiempo y que en sus últimos años por diversas enfermedades no podía leer, y yo recuerdo haberle regalado precisamente eso, una lupa, que ahora me doy cuenta de que es la de la poesía, con la que él pudo leer en sus últimos años. Me emocionó mucho porque mi abuelo también en sus últimos años leía con una lupa linterna. Ah. Era como una linterna con una lupa que él la usaba, yo lo veía de pequeña, ¿no? Me encanta, era un objeto que me encantaba. Eso era toda una tecnología, lo de la Sí. lupa con luz ahí, no llegué a eso. Cuando... Era como muy curioso, así, ¿no? Como si fuera una lamparita con la lupa. ¿Era una para linterna poder... con aumento o una lupa con luz? No se sabe. Muy curioso. Bueno, recomiéndanos un libro. A mí me gusta que los escritores que vienen por aquí nos hagan una recomendación de un libro que no sea suyo. No, por supuesto, además, nunca recomendaría uno mío, ¿no? Hay una escritora argentina que murió hace muy poquito, me produjo una gran tristeza, murió ya muy mayor, que se llamaba Eve Ward. Tanto Eve como Ward tienen una H, lo cual dificulta el deletreo. Hay que googlearlo. Eve Ward fue una de las grandes narradoras argentinas del siglo XX. Fue además una escritora más bien tardía, autora de uno de los cuentos más deliciosos que tiene la tradición argentina, que se llamó Guiando la Hiedra, y que en sus últimos años, aparte de esos cuentos extraordinarios que yo recomiendo muchísimo, sus cuentos reunidos, por ejemplo, se dedicó sobre todo a la crónica de viajes. Fíjate, una señora que cuando cumplió 80 años decidió que iba a viajar más, que eso es una declaración de principios, ¿no? Vital y literaria, y se convirtió en cronista de la parte más oculta, más interior del país. Entonces se iba siempre lejos de Buenos Aires, ¿no? Alguna zona de la Patagonia o alguna zona del norte, y contaba lo que veía, con un tono entre cándido e irónico que es muy reconocible y es muy de ella, de Eve Ward, esta especie de no saber sabiendo, con un sentido del humor delicioso y una sencillez desarmante. Hablábamos antes de que menos es más. Bueno, en el caso de Eve Ward, ese equilibrio delicado entre lo que se dice y lo que se calla alcanzaba cotas magistrales. Y bueno, desde aquí vaya el homenaje para ella, gran escritora a la que nunca olvidaré. La buscaré porque no la he leído, no la conozco. Pues muchísimas gracias por la recomendación, muchísimas gracias por venir a presentarnos a Vivir de Oído. Yo ya lo he leído, pero como buen poemario lo volveré a leer, que es lo maravilloso que tiene la literatura en general, pero a mí me gusta especialmente con la poesía. Y nada, esperamos que vuelvas pronto. Ya, si esta es poesía, será con una novela, con un libro de cuentas, no Seguro. sé. Y nada, que sigas viviendo de oído y que sigas disfrutando con la literatura. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por este dúo, un gusto.